Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es verdaderamente un privilegio estar en el cierre de este Congreso Binacional de Derecho Procesal México-Guatemala, un evento importantísimo realizado por la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez y el Instituto Guatemalteco de Derecho Procesal Garantista. Me da muchísimo gusto lo que hemos venido generando. Hoy, día 13 de julio, ayer festejamos el Día del Abogado, el 12 de julio, un día muy importante para los abogados en México. Una felicitación a todos los abogados del país, obviamente a los de la Academia Mexicana de Derecho. Nos acompañó Andrés Ollero, ex magistrado del Tribunal Constitucional de España. Hicimos un análisis y presentamos una obra colectiva que te la comparto contigo. Es una obra muy interesante que acaba de salir a la trascendencia de la argumentación jurídica en el siglo XXI. Escribe Rodolfo Vigo, Manuel Atienza, que lo conocen, Andrés Ollero, Jorge Olazo, viene gente del grueso del mundo. El prólogo lo hace Cecilia Sosa, la primera mujer presidenta de Corte en América. Está Rafael Díaz Filpo, que es vicepresidente del Tribunal Constitucional de República Dominicana. Arturo Camón, que es fundador de la Academia de Derecho de Uruguay. Teresa Núquez, que es ministra que para nosotros es ministra, pero ella es jueza de la Tribunal Constitucional de Ecuador, junto con Brian Carrero, un muy buen filósofo del derecho, su servidor. Está Rodrigo Rey, María Elizabeth Guimaraes Teixeira. La vamos a presentar en Guatemala. Tú vas a hacer el favor de presentárnosla, que es la primera mujer presidenta del Tribunal Militar de Brasil. Danilo Rojas, que también fue presidente del Consejo de Estado en Colombia y hoy es ministro. Francisco Tabará, que fue presidente de la Corte Suprema de Perú. Antonio del Moral, que es juez del Tribunal Supremo de España. Jorge Olazo, que es magistrado del Tribunal Constitucional de Costa Rica. Andrés Ollero, que fue magistrado en retiro del Tribunal Constitucional Español. Don Manuel Atienza y el homenajeado en homenaje a Rodolfo Vigo. Una excelente obra, mi querido hermano, editorial Flores Editor y Distribuidor, un gran editor, extraordinaria, y la vas a tener pronto en tus manos, porque ahora que hagamos la visita a Guatemala, gente del Consejo Directivo de la Academia, quiero que nos hagas el privilegio de organizar y tú presentar la obra. Muchísimas gracias, querido Jesús. Muy buenas tardes a todos en México y muy feliz Día del Abogado. Espero que hayan pasado muy buena celebración y es un placer que estemos llegando pues, al cierre de nuestro ciclo de conferencias en este Congreso de Derecho Procesal México-Guatemala, el cual nos ha traído muchísima riqueza académica. Estar analizando y escuchando las experiencias de nuestros ponentes nos hace crecer en aprendizaje, pero darnos cuenta también de que hay muchas riquezas y fortalezas de cada uno de los países que esperemos en algún momento podamos reunirlas y tratar de buscar algún consenso y algunas nuevas ideas sobre temas regulatorios para ambos países, particularmente cuando estamos hablando de temas muy puntuales como es el derecho migratorio, que de ambos países nos convertimos en un corredor, y en algunas de las conferencias pues escuchamos cómo los derechos humanos entran en juego en este tipo de situaciones. Pero pueden salir muchísimas ideas y ha sido una excelente intercambio de opiniones, unas excelentes ponencias, y esta iniciativa de tanto la Academia Mexicana del Derecho como el Instituto Guatemalteco de Derecho Procesal Garantista ha cumplido con su fruto. Un placer poderlos saludar nuevamente a través de este medio virtual. Pues bueno, vamos a iniciar. Empieza mi querido presidente del Instituto Guatemalteco de Derecho Procesal Garantista, miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, orgullosamente, Luis Fernando Cabrera Juárez, con el tema de las excepciones en el proceso laboral, depuración o defensa, que va a ser un ejercicio muy importante para nosotros en México, con una reforma muy radical, muy profunda y muy próxima. Así es de que adelante, Luis Fernando. Muchísimas gracias, Jesús. Y bueno, el objetivo de tocar este tema en particular tiene que ver por las tendencias actuales, tanto prepandemia como post-pandemia, post-COVID-19, en el cual la tutelaridad de los derechos de los trabajadores se ha visto incrementado exponencialmente. El tema de la tutelaridad lo que busca siempre ha sido velar por la protección hacia la parte dentro de un proceso que es considerado una parte débil, siendo en la parte de los trabajadores. ¿Por qué? Porque trata el derecho laboral de compensar la desigualdad económica que se tiene frente a uno versus el otro. Al hablar nosotros en el tema del derecho laboral y cuando surge una finalización de una relación laboral en la cual no se ha logrado obtener un acuerdo,
en lo que es el pago de prestaciones laborales, lo que ocurre es que proceden a realizar una reclamación a través de la vía judicial. Este proceso tiende como consecuencia, en primer lugar, llegar a obtener el pago de esas prestaciones. En Guatemala tenemos nosotros nuestro establecido proceso ordinario laboral, y en México pues tienen ustedes, creo que un nuevo procedimiento laboral en base de, creo que los artículos del 870 al 891 de la Ley Federal del Trabajo, en el cual nos da a nosotros el inicio de una reclamación a través de la vía judicial. ¿Qué ocurre? Se plantean las demandas y los principios procesales son los mismos para nuestros países. Al iniciar nosotros los procesos, es notificado quién ha sido demandado. Como es un proceso dual en el cual se da la fase oral del proceso y también adicionalmente tenemos la parte escrita, llega el momento en que quien se ha visto demandado procede a realizar sus defensas. Pero dentro del tipo de defensas que puede plantearse, en el momento en que ha sido notificado, está la oportunidad de excepcionar. ¿Qué son las excepciones? Y recordemos nosotros que el tema de excepciones proviene desde el derecho romano. Y en el tema de excepciones lo que se busca es justamente iniciar un procedimiento defensivo en contra de las reclamaciones que se han hecho. El derecho romano hablaba de una clasificación en excepciones y hablaba de las excepciones dilatorias o temporales. Se refería a que no anudaban la acción, sino que eran retrasaban la acción. Excepciones perentorias o perpetuas podían oponerse perpetuamente y podían ser amparadas o no y resueltas excluyendo la acción. También tenía una clasificación de excepciones persona que podían ser apuestas por el titular originario del derecho y excepciones rei coherentes que podían ser invocadas por cualquier persona que tuviera calidad de parte en el proceso. ¿Qué es lo que se buscaba? Atacar la forma o atacar el fondo. En la actualidad, cuando se plantean las excepciones, al menos en el caso de Guatemala, nos enfrentamos a un proceso que tiene complicaciones por la forma en que se está resolviendo. Una depuración de un proceso puede entrar como una excepción dilatoria con el fin de buscar remediar todas aquellas cosas que han sido planteadas mal desde el inicio. Una excepción dilatoria de demanda defectuosa, por ejemplo, porque en el caso de Guatemala, regula que si la demanda no contiene los requisitos, en el caso guatemalteco que regula el artículo 332 del Código de Trabajo, el juez emite una resolución de trámite denominada decreto, por medio de la cual ordena subsanar los requisitos. Pero hay casos en los que se ha dado esta resolución de trámite, se emite la notificación y aún así la parte actora puede subsanar algunos, no todos, y finalmente le dan trámite a la demanda con errores. Procede la defensa a través de una excepción dilatoria. ¿Qué es lo que busca la dilatoria? Esta tiene una dualidad en sus funciones. En primer lugar, si planteo una excepción dilatoria de demanda defectuosa, le estoy diciendo al juzgado de conocimiento, señor juez, esta demanda no cumplió con los requisitos que establecía la ley. Aquí hay un error. Y el error lo cometió por la estructura que tienen los juzgados en Guatemala, que cuando se presentan las demandas laborales, las reciben juzgados de admisión de demandas. Estos juzgados de admisión de demandas se encargan de verificar que cumpla con todos los requisitos establecidos en el Código de Trabajo.
Mientras no cumpla con todos los requisitos, el proceso no sale del juzgado de admisión de demandas. Y es allí mismo donde quien haya presentado su demanda y no ha cumplido con estos requisitos deberá de subsanarlos. Hasta que sean subsanados, sale entonces del juzgado de admisión y pasa al juzgado de conocimiento, que será quien en definitiva resolverá. Pero si ha salido con errores de admisión de demandas y es trasladado a un juzgado de conocimiento, que será el juzgado que al final llevará todo el proceso, es en ese juzgado donde se accionará a través de esta excepción dilatoria. ¿Qué le estoy diciendo? ¿Contiene errores? Sí, contiene errores. Deben de ser subsanados por la parte actora. Entonces se convierte en una herramienta depurativa, porque le estoy diciendo este proceso no puede continuar hasta que no se resuelva correctamente, mientras el actor no cumpla con lo que son los requisitos que establece el código de trabajo. Por lo tanto, si no llena a esos requisitos, entonces no podrá, bajo ningún punto de vista, llegar a ser un tema de conocimiento. Por lo tanto, mientras se cumple el requisito, procede. No se cumple, se queda aún en el tema de admisión. Pasa entonces y procedo a depurar a través de la excepción dilatoria. Pero la excepción dilatoria puede contener proposiciones de fondo, no única y exclusivamente decirle, usted debe de corregir sus errores, sino que a la vez mi intención no solo dilatar el proceso, por eso es que es dilatoria, porque retarda el proceso, sino que también puedo obtener a través de esta excepción dilatoria de demanda defectuosa, por ejemplo, condiciones de fondo, que puede ser hasta la exclusión de la parte demandada del proceso. ¿Qué ocurre con las excepciones dilatorias en Guatemala? Lamentablemente, se ha empezado a resolver conforme a criterios, no conforme a la ley. Y ese es un error garrafal que los juzgados en la actualidad están cometiendo. ¿Por qué? Porque ya no es si la ley establece. No, el juzgado resuelve en relación a los criterios establecidos por este tribunal, por los criterios establecidos por las salas de la Corte de Apelaciones, o los criterios establecidos y se van a resolver conforme a criterios. Entonces, ¿qué ocurre? Ya no hay un tema legal como tal. Es un criterio. Y ese criterio muchas veces es violatorio al derecho de defensa. ¿Por qué? Por el tipo de resolución que emite el juzgado. Con los temas de medios de impugnación, también se está resolviendo conforme a criterios. Entonces, ¿qué ocurre? Las excepciones dilatorias que se plantean dentro del proceso ordinario en Guatemala resulta en su mayoría de casos infructuosas. ¿Por qué? Porque según los criterios establecidos, se las resuelven sin lugar. ¿Por qué? Porque lo que quieren los jueces de trabajo es evitar que el proceso, en primer lugar, pueda ser retrasado a través de los medios que se han planteado como es una excepción, sino que quieren llevar todo el conocimiento del caso hasta una sentencia. Dentro de los mecanismos de defensa que se tienen, uno puede plantear también una cuestión de incompetencia en contra del juez, por dudar de su competencia y considerar que la litis que se está planteando no es de naturaleza laboral,
sino que debe ser de una naturaleza civil mercantil. En base a los criterios, lo resuelven desfavorable porque establecen de que es algo que debe de conocerse en sentencia, que se tiene que trabajar en base a lo que es el fondo propio del asunto. Y por lo tanto, las resuelven sin lugar. Cuando se da este tipo de planteamientos en las audiencias orales en Guatemala, los jueces usualmente las resuelven allí mismo a menos que existan mecanismos de impugnación o bien diligenciamiento de medios de prueba debidamente ofrecidos en la etapa procesal correspondiente que tengan obligatoriamente que señalar una nueva audiencia para ser conocidos. De lo contrario, es en la misma audiencia que lo resuelven y como consecuencia de ello obligan a continuar con el proceso. Entonces, pierde efectividad un tema de excepcionar. ¿Quiero excepcionar? Sí, perfecto. Voy a excepcionar. Pero como los criterios establecen, se la resuelven desfavorablemente allí mismo en la audiencia. Y al ser resuelto desfavorable, obligan a continuar con el proceso. ¿Para qué? Para que la parte que ha sido demandada tenga que contestar la demanda en esa audiencia, obligatoriamente. Entonces, una excepción en el proceso laboral, que es un mecanismo de depuración, pierde efectividad. Y entonces decimos, ¿es depuración o defensa? Resulta que las excepciones dilatorias, entonces, han dejado de tener efectividad. ¿Por qué? Porque ya no tiene justamente lo que se busca en su contenido. Decir, ok, esta es excepción porque no tiene los requisitos necesarios para que, señor juez, usted pueda conocer del caso. Como son evaluados por sentencias, son evaluados por la cantidad de procesos y invocando la economía procesal, en esa audiencia resuelven sin lugar. Y hemos tenido casos en los cuales los juzgadores hasta omiten diligenciar medios de prueba. ¿Por qué? Porque resuelven automáticamente sin lugar la excepción y vamos a conocer el fondo del asunto. Entonces se pierde realmente una capacidad efectiva de lo que puede ser la excepción en el caso de una excepción dilatoria y nos obliga a movernos entonces a las excepciones como defensa. ¿Cuál es el tema de las excepciones como defensa? Dentro del proceso ordinario laboral guatemalteco, al momento de contestar la demanda en sentido negativo, podemos contestar en sentido negativo, oponernos a las pretensiones de la parte actora y entonces plantear excepciones de naturaleza perentoria. La diferencia es que la perentoria sí va a atacar directamente el fondo del asunto, mientras que la previa depura, busca depurar, aunque hay algunas excepciones previas reguladas en la ley que pueden atacar el fondo del asunto. Pero en la excepción de naturaleza perentoria, ya llegamos nosotros a atacar el fondo de la litis. Eso ya se convierte directamente en una defensa. Y esta defensa, ¿qué es lo que provoca? Provoca que el fondo del asunto sí tenga naturaleza procesal hacia la sentencia. Ya no voy a depurar, sino que me voy a defender. Y ese mecanismo de defensa provoca como consecuencia dos cosas.
En primer lugar, el procedimiento de la excepción planteada como tal provoca que se le dé una audiencia a la parte actora, en este caso, que no fue la que planteó la excepción, sino que la excepción fue planteada por quien ha sido demandado. Se le concede una audiencia por 24 horas para que pueda oponerse o contestar o manifestarse en relación a la excepción perentoria que ha sido planteada. Ya debemos de recordar que en esta fase ya ratificaron su demanda. Para recapitular un poquito dentro del proceso ordinario laboral, las audiencias laborales en Guatemala son orales y una de las fases de la audiencia es qué es lo que la parte actora decide hacer. Tiene tres opciones. Puede ratificar su demanda, la puede modificar o la puede ampliar. Esa es la primera fase que se da posterior a la comparecencia dentro de la audiencia. Una vez ha ratificado su demanda, el candado está puesto, ya no puede modificar absolutamente nada. Es entonces cuando la parte demandada se defiende. Y en esa contestación de demanda se opone a las pretensiones de la parte actora y realiza el planteamiento de esas excepciones de naturaleza perentoria. Entonces, ¿qué ocurre con las excepciones? Las excepciones, en su concepción, inician buscando depurar el proceso y terminan atacando el fondo del asunto. Cuando se ataca el fondo del asunto, obviamente se va a resolver en sentencia. Y algo muy particular que sucede acá en Guatemala es que las excepciones en el proceso laboral, cuando son de naturaleza perentoria, son innominadas, mientras que las previas sí tienen una nominación. Puedo plantear mi excepción de naturaleza perentoria que me va a llevar a que busquemos cómo vamos a tratar de destruir las pretensiones de la parte actora. Ahora, hay unas situaciones muy particulares que se dan dentro del litigio estratégico, y es que se ha dejado de utilizar la denominación de excepción perentoria, sino que nuestra estrategia de defensa es la siguiente. Contesto en sentido negativo, me opongo a las pretensiones de la parte actora y lo que es el contenido propio de la excepción lo diluyo dentro de mi oposición. Ya no nomino la excepción perentoria. Por ejemplo, quiero indicar que existe una excepción perentoria de prescripción, por ejemplo. Pero no la voy a poner como excepción perentoria, ¿para qué? Para que ya no se le dé la audiencia por 24 horas a la otra parte. Entonces se diluye el contenido de las excepciones dentro de la argumentación de la contestación. Entonces, estratégicamente se ha estado planteando de esa forma. ¿Para qué? Para que procesalmente se reduce el tiempo de la sentencia al resumir y evitar que la otra parte vaya a tener ese plazo de 24 horas para oponerse a mis pretensiones. Yo mi excepción perentoria ya la planteé, contesté en sentido negativo, me opongo, está la excepción perentoria, pero ya no tendrán ellos la opción de poder responder hacia ella. Es parte dentro del litigio estratégico que se está utilizando. Y ojo, que esto no provoca bajo ningún punto de vista una vulneración del derecho de defensa de la otra parte. Ya tuvo su oportunidad procesal. Simple y sencillamente ya no se está nominando de esa forma para que no provoque una situación que le dé nuevamente audiencia, porque él se va a oponer. Puede adjuntar medios de prueba. Pero ¿qué ocurre? No podemos pasar tirándonos la pelota de un lado al otro como que fuera un ping-pong o tenis. Cada quien tiene sus audiencias y eso es.
Entonces, ¿qué resuelve el juzgado en relación a las excepciones? Y se las llevan a resolver a la sentencia. Ahora, ¿qué ocurre cuando la excepción que ha sido planteada es rechazada? La podemos impugnar, por supuesto que podemos impugnar. Y aquí es donde viene uno de los principales problemas y que Jesús estará desarrollando ese tema y podremos intercambiar algún tipo de ideas, porque al hablar del amparo como una acción defensora de los derechos constitucionales, me rechazan mi excepción, me la resuelven sin lugar, resuelven desfavorablemente, impugno esa resolución. Y el problema que se da es que han iniciado a rechazar in limine las impugnaciones. ¿Qué ocurre con esto? El argumento que plantean es: se rechaza por frívola e improcedente. ¿Qué significa frívolo o improcedente? Y es donde surgen los problemas procesales acá en Guatemala al resolver los jueces de esa forma. Se rechaza por frívola e improcedente. Bueno, dígame por qué. Argumente por qué. Como no lo hacen, que obligatoriamente quieren llevarse el caso hasta sentencia, se impugna nuevamente esa resolución. ¿Para qué? Para que sea conocido en segunda instancia por una sala de la Corte de Apelaciones. Otorgan el recurso de apelación sin efectos suspensivos. O sea que sigue conociendo el proceso. Y elevan las actuaciones en duplicado hacia la sala para que conozca del porqué. Pero el rechazarlas de esta forma abre la puerta para el planteamiento de una acción constitucional de amparo por la violación de los derechos constitucionales de las partes. Y estas acciones constitucionales han sido resueltas con lugar con el único objetivo de que los jueces argumenten por qué es frívola e improcedente. Lamentablemente, como reitero desde el principio, se ha estado resolviendo en base a criterios. El criterio jamás es superior a la ley. Entonces, la excepción como tal, que lo que busca justamente es llevar a cabo un proceso de depuración en su oportunidad o bien un tema relativo a la defensa. Y esa excepción procesal lo que va a buscar es justamente defenderse de las reclamaciones que se hacen. Cuando la inefectividad de una excepción dentro del proceso es por falta de argumentación de parte de quien la plantea, entonces ya no es culpa del tribunal. Y ese es uno de los grandes defectos que encontramos en la actualidad, la falta de argumentación, de capacidad argumentativa de nuestros colegas abogados. Se convierte una situación en retóricas jurídicas, hacer narraciones de hechos, pero falta el elemento esencial que es una buena argumentación. Y una argumentación que esté estrictamente ligada a lo que es la prueba tendrá éxito. Pero si no logramos hacer esa mezcla de hechos, argumentos y pruebas, no vamos a tener éxito. Y el problema, reitero, el problema principal de las excepciones, si son depuración o son defensa, mi criterio es que es ambos. Depura el proceso como un mecanismo de defensa, pero también se defiende de las pretensiones de la parte activa. Pero mientras surjan los criterios prevalecientes sobre la ley, estamos mal. Y ese es un tema muy, muy difícil, al menos acá en Guatemala,
porque hasta los juzgados de trabajo han sacado una guía de criterios. Y esas guías de criterios no llevan realmente a nada. Simple y sencillamente lo que están provocando es comodidad en los juzgadores. ¿Para qué? Para rechazar estas excepciones de forma liminar y evitarse ellos trabajo. Entonces, la excepción como tal, debemos de tenerlo claro, siempre será una defensa, independientemente si vamos a la depuración o no. Cae el rol al final de que los tribunales constitucionales, cuando llegamos después de las apelaciones, deban de conocer y resolver conforme a derecho. Al menos eso esperamos. Pero el tema de jurisprudencia depende de qué es lo que han hecho las cortes en los periodos anteriores y quienes hayan estado, será la línea en la que nos seguirán resolviendo. Muy corto el tiempo, pero sé que tú ahora, Jesús, vas a venir y vas a complementar el tema. Oye, la aplicamos con los demás expositores de la academia del instituto y ahora nos toca que... Te estás vengando, yo sé. No, tú tienes 30 minutos, yo tengo la... Estamos bien, así que brevemente ese es un tema sobre lo que son las excepciones en el derecho laboral y principalmente pues rescatar de que es un tema de priorizar las defensas ante las pretensiones que se están realizando. Procedo ahora a presentar entonces a comentar, esto sirve de una referencia muy interesante ahora con la reforma constitucional y legal en materia laboral en México, que realmente hace alusión a estos temas, ¿no? De la trascendencia que hoy adquiere todo esta cuestión de la argumentación. Qué importante es precisamente el saber razonar. Y en muchas de las ocasiones eso nos hace complicar, nos complica porque actuábamos casi mecánicamente y vía machotes parecía, y ahora con esta reforma verdaderamente nos está haciendo pensar profundamente y qué bueno que se estén desarrollando estos temas por expertos como tú en nuestra región, en nuestra Centroamérica y ahora en nuestra América Latina de la cual formamos parte. Y bueno, excelente exposición, Luis Fernando. Muchísimas gracias. A ti, gracias Jesús. Y procedemos entonces con el cierre de nuestro ciclo de conferencias a presentar al presidente de la Academia Mexicana de Derecho, mi gran amigo José de Jesús Naveja. No necesita realmente presentación alguna, más que concederle más tiempo del que me dieron a mí. No, mismo. El tiempo es tuyo, Jesús. Bueno, hablar de este tema de la reforma constitucional de 2011 en México. Resulta sumamente importante establecer que la reforma constitucional en nuestro país fue de gran calado y creo que es la reforma constitucional más importante en los últimos 100 años de México. El año 2011 fue un parteaguas para nuestro país. Estas dos reformas, el 6 de junio del año 2011 en materia de amparo y el 10 de junio en materia de derechos humanos. Creo que iniciaremos por la reforma constitucional en México. Recordar que la Constitución mexicana es una constitución de 1917, la segunda más añeja de nuestra América Latina, después de la Argentina de 1853. Y en este sentido, pues ha tenido muchísimas reformas, ha sido una exageración, pero esta, verdaderamente, el establecer la tutela judicial multinivel es impresionante y va vinculada directamente a los derechos fundamentales, a los derechos humanos, recordando que precisamente el Estado y los derechos fundamentales legitiman el ejercicio del Estado. Es de gran importancia el darnos cuenta que precisamente esta existencia de derechos fundamentales para limitar y vincular a las autoridades de nuestro país. Y miren, esta reforma del 10 de junio del año 2011 evidentemente genera dentro del contexto mucho conflicto en varios de los litigantes, ¿no? Porque sí se erosionan muchas cuestiones, lo veremos después con todo este tema del control de convencionalidad y la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de México desde 1981 y de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1998.
Pero ya en este momento, donde se realiza este proceso de internacionalización del derecho constitucional, que de manera original se contempla como al nivel que se integra a nuestra Carta Magna, a nuestra Constitución Política, a nuestra Constitución Federal, y que precisamente están al mismo nivel jerárquico en el congelamiento de fuentes, pues resultaba complicado, ¿no? Resulta complicado, y más cuando vamos a ver la jurisprudencia, cómo se convierte el derecho interno en derecho infraconvencional y el derecho internacional de derechos humanos en norma de normas, que es algo que, reitero, erosiona la soberanía, la supremacía constitucional y que es complejo. Y entonces se forma este bloque de constitucionalidad de cuño francés y que establece una gran reforma a los artículos primero, artículo 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 89, el 97, el 100, por ejemplo, el artículo 102 bis y el artículo 105 fracción segunda. Toda esta, el 29 también, el 29 que habla del tema de la suspensión de garantías, donde se traslada el 27 materialmente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en los derechos de núcleo duro. Y en este sentido, vale la pena ver aspectos fundamentales primero de manera global. Primero, el concepto que se manejaba en México era garantías individuales. Y ya ahora se transforma la definición, la denominación a derechos humanos. Creo que lo idóneo hubiera sido el que se hubiera utilizado el concepto de derechos fundamentales, pero esto ya representa un gran avance, ¿no? Y una definición bien interesante de Pablo Dermisaki, primer presidente del Tribunal Constitucional Boliviano, que dice que los derechos fundamentales son aquellos para asegurar la existencia, desarrollo y bienestar de las personas, y ya concebido en algunos debates, pues los derechos fundamentales como el tratamiento a nivel internacional de los derechos fundamentales. Entonces hubiera sido lo idóneo, pero se da un muy buen avance, ya se habla de garantías, no como un símil de derechos fundamentales, sino se habla de garantías como mecanismos de protección constitucional para hacer efectivos los derechos fundamentales, ¿no? Esto ya lo refería Sagüez, que es importantísimo el establecer el tema de la efectividad de los derechos fundamentales, porque pues, si no vamos a encontrarnos con constituciones código, como se dan en nuestra América Latina, con cientos y cientos de derechos fundamentales, pero violaciones constantes y la falta de mecanismos para hacerlos efectivos, lo que a través de muchos factores se terminan convirtiendo en derechos verdaderamente imposibles. Se hace este cambio de denominación que resulta de gran trascendencia. El segundo punto, como ya referimos, es la internacionalización del derecho constitucional. Es decir, cómo se traslada a nivel constitucional, sobre todo en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es el eje, un gran eje, y que originalmente se maneja a nivel constitucional. Debemos recordar que históricamente había habido ya varias constituciones, entre ellas la peruana del 79, la argentina de 1853, que establecían precisamente estos tratados internacionales de derechos humanos a nivel constitucional en cuanto al planteamiento de su jerarquía constitucional. Y en este sentido, analizar este artículo y desmenuzarlo, ¿no? El primer párrafo, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos que reconozca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los cuales México sea parte, México ya ratificado. Y habla también del tema de la garantía de los derechos. Y de alguna manera entender aquí este bloque de constitucionalidad, cómo se extiende, se genera una tutela judicial efectiva, lo reiteramos, multinivel, de que ya en el litigio en derecho interno, no nada más en el sistema interamericano, vamos a tener que conocer los contenidos de estos tratados internacionales de derechos humanos,
importantísimo, ¿no? Eso es un tema básico, que incluso si hay derechos fundamentales que no son manejados a nivel constitucional, en esta complementariedad del derecho internacional de derechos humanos, evidentemente nos va a dar la posibilidad de manejar su existencia en la defensa en derecho interno en cada uno de nuestros países ante los órganos jurisdiccionales y de cualquier naturaleza. Pues bueno, fíjense qué interesante en este artículo, o sea, cómo ya enmarca un cambio de un dispositivismo, porque antes era el otorgar y ahora es el reconocimiento. Y que si vamos a ver un poquito hacia adelante en el párrafo segundo de este artículo primero constitucional, que establece que las normas de derechos humanos serán interpretadas conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los tratados internacionales de derechos humanos, y ahí ya aborda el principio pro persona, o sea, la interpretación conforme y el principio pro persona, que evidentemente, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando hablamos del tema de control de convencionalidad, que haremos un pequeño paro ahí para analizar a profundidad cómo surge, nos damos cuenta que más bien el derecho fundamental, que es el derecho interno, debe interpretarse conforme a los derechos humanos. Y eso es muy importante porque evidentemente el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece cómo se deben respetar y garantizar los derechos que otorga precisamente la Convención. Y obviamente hablar de los protocolos adicionales, entre ellos el protocolo adicional de San Salvador. Y aparte de esta situación, resulta bien interesante cómo se complementa con el artículo 2, que es el tema de adecuar precisamente el derecho interno al derecho internacional de derechos humanos, primero por prácticas legislativas y de otra naturaleza, como puede ser las prácticas judiciales, evidentemente, que generan este tipo de temas, y en muchas de las ocasiones ha venido pasando en nuestros países cuando es omiso, porque se genera responsabilidad internacional del Estado por acción o por omisión, o sea, porque no se generan las normas de derecho internacional para poder hacer efectivo el derecho internacional de derechos humanos en el derecho interno, o porque se permite la existencia de normas que contravienen los contenidos del derecho internacional de derechos humanos. Entonces, muchas veces ante esta omisión de inconstitucionalidad y la de inconvencionalidad, podemos encontrar de manera muy interesante cómo viene la función legislativa a generar, llenar estos verdaderos vacíos, ¿no? Con el tema de la autonomía procesal constitucional delegada y sobre todo que todos los órganos del Estado son responsables en este tema de la responsabilidad internacional del Estado. Resulta pues interesantísimo cómo este párrafo segundo en el tema de interpretación de los derechos fundamentales denominados derechos humanos por el artículo primero constitucional en su párrafo primero, pues ya establece la interpretación conforme y el principio pro persona. Este proceso de internacionalización del derecho constitucional de derechos humanos nos lleva a entender que evidentemente la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante. No solamente la jurisprudencia en donde el Estado mexicano sea parte, sino también en donde no lo sea. Es decir, cuando se es parte es cosa juzgada porque no hay mecanismo de impugnación en relación a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a la vez este es el artículo 66 de la Convención, y a la vez cuando no se es parte es cosa interpretada, igualmente vinculantes en este sentido. México tenía mucha resistencia, a pesar de que, como ya lo dijimos, en el 1981 ratifica la Convención y en el 98 la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Evidentemente sí se han cumplido las sentencias de la Corte previo a esta gran reforma, pero sí quedaba en el jurista y en la ciudadanía como muy lejano este tema o totalmente desconocido. ¿Y qué sucede? Pues que al ser obligatoria, al ser vinculante la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos encontramos con cosas muy importantes en este sentido. La jurisprudencia, primeramente, a través de votos razonados
de don Sergio García Ramírez a partir del año 2003, el primer voto Mac-Chan contra Guatemala, precisamente donde establece en ese voto un esbozo del tema del control de convencionalidad que tiene antecedentes franceses. Y luego viene un segundo, el caso Tibi contra el Ecuador, el caso Barbosa Areca contra Paraguay, y ya de manera plenaria, sin que fuese ex oficio o vinculante, en el tema Almonacid Arellano contra Chile. La primera sentencia que lo hace vinculante el control de convencionalidad de manera plenaria, ¿sí? Es la sentencia de trabajadores cesados del Congreso contra Perú. Hasta ese momento. Y en las primeras sentencias, una vinculación directa específicamente hacia el Poder Judicial, hasta la sentencia del 24 de febrero del año 2011, en el caso concreto de la sentencia Hellman contra Uruguay, que obliga a ejercer todo este tema del control a todos los órganos del Estado. O sea, no solo el Poder Judicial, como había sido en las primeras sentencias, sobre todo en las más significativas, esta primera Almonacid Arellano contra Chile, las trabajadores cesados del Congreso contra Perú y la Cabrera y Montiel en el caso contra el Estado mexicano. Ya en desprendido de este control de convencionalidad, este ejercicio de confrontación del derecho interno hacia el derecho internacional de derechos humanos, debe desaplicarse el derecho interno en el caso de lo que llama la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos un control preventivo, desaplicarse un control difuso, precisamente los contenidos del derecho interno que contravengan los contenidos del derecho internacional de derechos humanos. En este ejercicio, tanto que todos los órganos y todos los productos de estos órganos se den. La misma jurisprudencia que muchas veces el Estado mexicano ha sido renuente, es objeto de control de convencionalidad y es un tema sumamente interesante y que puede generar un gran debate, pero ahí está la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, hoy en día hablamos en este párrafo segundo del artículo primero de la interpretación conforme, la manera de hacer valer ese principio de conservación de la ley, y el tema específico del principio por persona, que en derecho de doble fuente es contemplado precisamente por el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Viene un párrafo tercero de este artículo primero de gran calado. Como la obligación de todos los órganos del Estado dentro del ámbito de su competencia de evidentemente promover, defender, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios básicos, enumera algunos de ellos, faltan algunos otros, como la transnacionalidad, como lo es la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad. Y que como consecuencia de esto, esta obligación del mismo Estado para cuando haya violaciones de derechos humanos, pues de prevenir, investigar, sancionar, sí, y un punto medular, reparar esas violaciones. Empieza a cambiar el esquema del Estado mexicano y empieza a generar este tema de la garantía que tanto exige el artículo primero 1.1 del Pacto de San José. Pues bueno, viene en este párrafo tan interesante cómo viene esta obligación del Estado mexicano. Bueno, después de este proceso de internacionalización, otro de los puntos muy importantes, de los puntos medulares, es la reforma al artículo 102B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos se traslada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación esa facultad de investigar graves violaciones de derechos humanos hacia la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Todo este proceso para generar evidentemente la tutela judicial efectiva, pues nos lleva a entender que nada está exento de todo este magno ejercicio del derecho internacional de derechos humanos. Y vaya el ejemplo más próximo, sentencia condenatoria contra el Estado mexicano, como los contenidos constitucionales en materia de arraigo y prisión preventiva oficiosa en contra de los estándares
señalados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de las líneas trazadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde no se puede establecer prisión preventiva con base o con fundamento a la gravedad de los delitos. Es una clara violación precisamente a la presunción de inocencia, que es un principio que también se trajo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que es fundamental, pero que era un eje que ya venía vaciado en el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y en este ejercicio nos damos cuenta cómo permea todo. Y en el caso de la reforma del amparo en México, resulta ser sumamente trascendental. ¿Por qué? Porque evidentemente el artículo 25.1 y la jurisprudencia y opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establecen un recurso sencillo, un recurso ágil, rápido, un recurso efectivo ya marcado claramente por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues resulta que recala en esta reforma, que paradójicamente es unos días anterior al proceso de internacionalización del derecho constitucional. ¿Y qué implicaciones tiene esta reforma? México crea el amparo a través de un proyecto en Yucatán en 1840, después se permea en el 41 la Constitución yucateca, esa parte de México segregada, se dice que se federaliza en actas de reformas en 1847, la primera constitución que lo contempla en México es la segunda de México, en realidad 1857, la primera ley de amparo, la primera ley reglamentaria de los artículos 101 y 102 en su momento, de 1861, y ya en la Constitución mexicana actual, ese 101 se hace 103 y el 102 se hace el 107 de la Constitución política. O sea, viene una gran reforma, porque no nada más viene esta reforma constitucional nos lleva a generar una nueva ley de amparo. Una nueva ley de amparo. México parece que quería considerar al amparo como una figura pétrea, y en el caso de Centroamérica, en el caso de Sudamérica, habían evolucionado en muchos temas de una manera vertiginosa, generando un verdadero mecanismo de control constitucional, un verdadero mecanismo para hacer efectivos derechos fundamentales. Y viene este amparo en México, que ya de por sí tenía principios rectores relativos a la acción, relativos al proceso y relativos a la sentencia, sumamente importantes que por la cuestión del tiempo no los podemos ver, pero se empiezan a incorporar otros principios muy interesantes. Nosotros tenemos una obra, se llaman Los Nuevos Principios Rectores del Juicio de Amparo, con Editorial Flores, con Flores Editor y Distribuidor, que es la más importante de mayor difusión en México, y que establecemos algunos nuevos principios que no se han venido tocando, y que son sumamente importantes en esta gran transformación. Este principio inquisitivo, cómo corre de manera distinta al sistema penal el proceso de amparo, el juicio de amparo. México tiene un principio relativo al proceso del amparo que se llama prosecución judicial, que existe desde su génesis en la creación de Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá en 1840, que también participan Darío Pérez y Pedro Pérez y Darío Escalante, y que participan en ese proceso de creación de lo que es el amparo, con algunos antecedentes internos y externos sumamente importantes, pero como amparo como tal, pues ahí aparece este juicio, a pesar de que haya algunos manejos de antecedentes virreinales en México, en Perú y en Venezuela, que pues, de alguna manera más bien son unos antecedentes y no un verdadero amparo. Entonces, cerrando este tema, que sí es cierto lo que dice mi querido amigo Luis Fernando, pues resulta una gran transformación. La dirección judicial del proceso, que no podía concebirse en México, precisamente el tema de que se generara el desarrollo de la instancia a través de una parte en particular, pues ya es un manejo netamente oficioso, desaparece la caducidad de la instancia, la socialización del proceso cuando hablamos de grupos vulnerables, que es bien interesante, porque el amparo mexicano, quiero hacer acotación, y que yo sé que nos ven en la corte y nada, eso de que se maneje cuando no se encuentra el tercero interesado, que es la contraparte del quejoso o del agraviado, a través de llamarlo por edictos, y que los edictos se publiquen en el Diario Oficial de la Federación y valgan carísimos,
pues hace verdaderamente que se mutile el acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva. Entonces, ya en el caso de estos grupos vulnerables se hacen estudios y se les exenta, vienen los procesos de las nuevas tecnologías que verdaderamente se vieron obligados a materializar esto después de la pandemia, que ya había habido un trabajo en Centroamérica y en Sudamérica, en algunos países importante, y México, solamente Guanajuato y Nuevo León habían avanzado en el tema, y que ahora en materia de amparo, en el juicio de amparo, de donde estés, promueves, te notificas todos los temas a través de las vías electrónicas, lo que verdaderamente pues hace que el principio de economía procesal pues se haga efectivo. Viene un principio básico e importante ya para el cierre, como estás diciendo, Luis, la ponderación del fin del proceso sobre la forma. Era muy formalista, era muy, decía don Ignacio Urbay y otros muchos de los grandes doctrinistas en México, que pues el amparo terminaba siendo para los ricos. Entonces, realmente hay un cambio y una transformación en la primacía de los tratados internacionales de derechos humanos, y principios muy interesantes que después haremos una plática en general de intercambio de ideas ahí con Luis, y ya lo vincularemos. También le gusta mucho el tema del amparo como acción, y que hoy en día sí se siente un poquito complicado uno con los tiempos, pero también lo obliga a uno a ser sincrético y manejar temas medulares. En conclusión, estas dos grandes reformas constitucionales, este año 2011, mes de junio del año 2011, 6 y 10, fue verdaderamente importantísimo para México, para todo su ordenamiento jurídico constitucional, en donde se establece un nuevo juicio de amparo, totalmente un nuevo juicio de amparo, un amparo contra particulares, el amparo colectivo, ya hablan de tema de acciones incluso colectivas, cuando hablamos ya cómo se analiza a profundidad el tema del interés legítimo para accesar en derechos colectivos difusos e individuales homogéneos, tomando mucho de la doctrina argentina, pero sobre todo de Brasil en el artículo 5, el mandamiento de seguridad colectivo de la Constitución de 1988, y sobre todo un código bien importante de Brasil, el Código del Consumidor de 1990, que define en el artículo 81 muy bien estos conceptos. Vienen temas de declaración general de inconstitucionalidad, donde por primera vez se trastoca el principio de relatividad de las sentencias, que se le llama fórmula Otero, por Mariano Otero, el segundo padre del juicio de amparo, o quien de alguna manera se cree que federalizó. Yo soy convencido que lo que hizo Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá como el padre del amparo en México y en el mundo es maravilloso. Y reiterar, por ejemplo, Luis, lo que ha generado constitucionalmente, y lo hemos platicado, Guatemala de manera impresionante, los primeros tribunales constitucionales en América Latina, el tema de traer aquí lo que son las comisiones de derechos humanos del derecho sueco y todo este tipo de cosas, pero verdaderamente esta creación pretoriana de México, esta creación, perdón, de México tan importante y que ha dejado muchas cosas, una creación netamente legislativa, fue permeada en Europa en 1931, a través de un mexicano, Rodolfo Reyes Ochoa, que de ahí hizo un trabajo muy fino y tejió muy fino para generar este amparo, que hoy tiene denominaciones muy diversas: mandamiento de seguridad, amparo, recurso de protección, acción de tutela, pero siempre el proceso de amparo se ha ido generalizando en el mundo, incluso ya en África, en Asia, como el principal mecanismo de protección constitucional. Pero concluyo, la principal aportación o el mayor impacto de una reforma constitucional en México es esa del 10 de junio del año 2011. La internacionalización del derecho constitucional. Gracias, mi querido Luis Fernando Cabrera Juárez, presidente del Instituto Guatemalteco de Derecho Procesal Garantistas. Muy bonito estar contigo, la amistad, el cariño que nos tenemos, la empatía académica, todo lo que hemos generado. Y bueno, hoy concluimos el primer paso de esta relación tan importante entre el instituto y la academia, de esta sinergia tan importante que va a venir con algunos congresos internacionales, y les avanzamos, va a haber varios órganos coorganizadores, entre ellos el instituto. Viene un congreso iberoamericano con ministros, magistrados o jueces constitucionales de Iberoamérica, ¿sí? Donde hablaremos de la independencia judicial y la selección de los magistrados o jueces constitucionales. Entonces los esperamos ahí pronto y seguimos con esta gran sinergia, mi querido Luis. Hemos generado muchas cosas. Pusimos en las 4 sesiones anteriores a correr a los integrantes de nuestra academia, y yo nos pusimos a correr tú y yo, hermano. Así es, muchísimas gracias, Jesús, por la oportunidad y esa apertura que tenemos ambas organizaciones, tanto la Academia Mexicana de Derecho como el Instituto Guatemalteco de Derecho Procesal Garantista, y la sinergia que ha surgido. Yo creo que de aquí tenemos nosotros muchísimo material para trabajar, y te invito a que tengamos un debate.
Porque tú Sí, tocaste ahorita un tema que tú sabes bien sí, que yo me que te opongo va a traer mucho. mucho, por ejemplo, el tema del derecho internacional de derechos humanos, que va a haber un choque muy fuerte y que evidentemente pasa en muchos lados, ¿no? Por ejemplo, esta sentencia del caso Hellman, he tenido el debate con varios hermanos míos y amigos uruguayos y que de alguna manera igual y no nos vamos a poner de acuerdo, pero enriquece el debate y lo vamos a tener. Así es, y tú mencionaste algo que es la tutela judicial efectiva, y tú bien sabes que yo me opongo a ese concepto, ¿verdad? Sí, O es tutela judicial o sí, no, sí, pero sí. sí, sí, claro, Entonces, tutela judicial, podemos debatir claro. muchas cosas ahí y No, como lo este es bien hablamos interesante, también. claro, claro. Siendo tutela judicial es efectiva, es como una redundancia, pero bueno, este tema de tutela judicial con este tema de la concretización transversal de la Así garantía es. de los derechos fundamentales puestos en el campo del litigio, pues es muy importante. Y tienes razón tú, a lo mejor es un tema, es un concepto que se ha ido manejando comúnmente, pero si lo analizamos, pues obviamente si se trata de tutela judicial debe ser efectiva. Así es, así es, así que tenemos mucho todavía por caminar, muchas cosas que Claro. trabajar. Muchas gracias a la gente de México que nos está observando. Un saludo fraterno desde acá, desde Guatemala, y Por espero el Día pronto. del Abogado, mándales una felicitación, querido amigo. Así es, como se les dijo desde el inicio, muy feliz día del abogado, aunque sea un día tarde, pero espero que la hayan pasado muy bien y espero, Jesús, podernos ver pronto allá en México el próximo mes. Gracias, un abrazo, hermano. Cuídate Que mucho estén y bien. felicidades a todos en este congreso. Damos por cerrado este gran congreso binacional México-Guatemala, este congreso Instituto Guatemalteco de Derecho Procesal Garantista y Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, y con un éxito enorme. Y vamos a estar trabajando su presidente, mi querido amigo y hermano Luis Fernando, para ver lo de las memorias. Y pronto tendremos por ahí ese producto. Muchísimas gracias a todos y felicidades en el Día del Abogado.